la palabra de hoy día le podemos poner por nombre el desierto y la cruz. La palabra desierto en el hebreo es midbar. Y midbar tiene un significado que es palabra declarada. También se le interpreta como lugar que Dios escoge para hablarte. Lugar que Dios escoge para hablarte, que es algo bastante inusual, a veces incomprensible para nosotros los occidentales. En el griego, la palabra desierto es eremia. Eremia, y tiene un similar con el hebreo, porque eremia lo que significa es donde Dios habla, donde Dios te da fuerza, ¿de acuerdo? Entonces nosotros también hemos conocido, estamos conociendo o vamos a conocer desiertos en nuestra vida. Si alguien alguna vez te dijo que llegando a Cristo todo iba a ser color de rosas, te engañó vilmente. Conocer al Señor es poder también atreverse a pasar desiertos. Entonces no me meto con Dios mejor y sigo en las cosas del mundo. No, porque el mundo a la larga o a la corta te va a registrar con una firma que se llama perdición. Y no es exageración, no es fanatismo, porque lo único que nos conduce al bienestar, a la bendición, es el Señor. Y si yo no me meto en el carruaje del Señor, yo no me meto en la barca del Señor, yo no me meto en las huellas del Señor, entonces ¿en qué huellas estoy andando? ¿En qué barco estoy navegando? ¿Verdad? Y los barcos del mundo, las sandalias del mundo, sus caminos son muy inciertos y muchas veces podemos lograr tener quizás algunas cosas materiales, físicas, pero eso no te da la felicidad. Nosotros sabemos que si la felicidad fuese tener propiedades, todos los millonarios serían felices y no lo son. Nosotros incluso ahora podemos ver en el gobierno de Donald Trump que Elon Musk, que es un multibillonario, pero sin embargo él ahora está haciendo una labor dentro del gobierno de Trump, está colaborando. ¿Para qué? Para poder sacar adelante una nación. Si Elon Musk pudiera ser feliz con todo lo logrado, entonces no tendría necesidad ahora de comprometerse en el desgaste político que todo gobierno va a tener. Pero lo hace, ¿por qué? Porque quiere un objetivo sobrenatural, por decirlo así. Y darle gracias al Señor que Dios siga sosteniendo a Donald Trump, que aunque no es un cristiano confeso o comprometido, pero tiene bases cristianas. Y hay mucho pueblo de Dios orando por él, porque sabemos que él está haciendo el gobierno de una nación de mucha influencia a nivel mundial. Entonces nos conviene, sí nos conviene. Presidentes como él, presidentes como Nayib Bukele, presidentes como Milei, nos convienen personas que tengan un norte diferente para cambiar los destinos y que puedan ser ejemplo para contrarrestar lo que el mundo dice. No, ¿tú crees que va a cambiar? No, este mundo no lo cambia nadie. Sí, Dios lo puede cambiar, porque los creyentes podemos orar para que el Señor ponga un gobernante conforme a su corazón, y el Señor puede hacer esa obra de cambio y de regeneración de una nación, por corrupta que sea. ¿De acuerdo? Bueno, no me quiero apartar de ese tema, pero en los desiertos, ¿qué cosa es lo que se encuentra? Hace unos momentos, yo escuchaba algo que me trajo a memoria sobre el arenado. Me trajo a memoria algo en mis tiempos de trabajo secular, cuando era visitador médico, era supervisor, etcétera, etcétera. Tenía la empresa algunos viajeros, visitadores viajeros, ¿verdad? Yo viajaba, por ejemplo, a la Sierra Central, ahí conocí a mi esposa. Y teníamos también un viajero que iba a Ica. Y viajábamos con un Volkswagen, esos bochitos que la empresa nos daba. Y el hermano iba a decir, y bueno, ahora es hermano, Ricardo Feijó se llama. Y se convirtió a Cristo también.
pero él, Ricardo, viajaba con un Volkswagen rojo, ¿de acuerdo? Y un día, de regreso de su viaje, nos encontramos en la oficina y su carro en la parte delantera no era rojo, era de un color como verde así. ¿Y qué cosa era? Que él, viajando a Ica, lo agarró lo que llaman paracas, que es un viento fuerte que comienza a mover las arenas de un lado de la pista hacia el otro, y lo agarró eso y todo el carro, la parte delantera, se lo pulió, que la arena de ese desierto, y le pulió y le quitó todo el color y le dejó la base nada más del vehículo. Y igual también yo creo que hacen en las construcciones, por ejemplo, en las columnas que ustedes ven hacia el lado derecho, están con una pintura epóxica para que no se oxide, no se llene de óxido por la inactividad. A veces hay cristianos que también deberíamos aplicarle pintura epóxica, creo, ¿no? Para ver, porque se están oxidando, porque no están en actividad. O sea, tenemos que estar en actividad. Pero bueno, para poder pintar esas columnas o pintar un fierro antes de la pintura epóxica, que sé yo, también generalmente, no, discúlpenme la ignorancia, pero generalmente se hace un arenado, ¿verdad? ¿Y qué cosa es? Como si fuese una pintada, pero no le están pintando, sino le están pulverizando arena, lo están puliendo con la misma arena, ¿verdad? Entonces, la arena que abunda en el desierto, al final de cuentas no es tan mala, porque te pule, te lija, te lima, ¿de acuerdo? Pero lo ingrato de los desiertos que es que en los desiertos hay frío muchas veces en la noche intenso, muy intenso, y también cuando hace calor es un calor sofocante que es desesperante, ¿de acuerdo? Lo mismo también en un desierto se pasa sed por la deshidratación, por el calor, y también se pasa hambre porque no tienes un lugar donde proveerte de alimentos. Y eso nosotros lo hemos visto también en la palabra cuando hemos leído este libro de Éxodo, en la cual la gente llegaba a desesperarse, porque Moisés se lo sacó, y lo sacó ¿a dónde? Al desierto, porque tenían que atravesar el desierto para poder llegar a la tierra prometida, que Dios se lo había prometido 430 años antes a Abraham, al patriarca Abraham. Pero tenían que pasar el desierto, tenían que pasar el desierto. No es que ya sales de Egipto y ahí en la puerta está Canaán y está tu nueva tierra. No, tenían que pasar el desierto y dejar entre Canaán y Egipto la tierra de la opresión y la tierra prometida. Tenían que dejar de por medio un desierto, ¿de acuerdo? Entonces en ese desierto había sed y había hambre, y la gente se desesperaba cuando tenía sed, la gente se desesperaba cuando tenía hambre. También los desiertos que te llevan a tener temor, la inseguridad. ¿Qué va a pasar? Porque tú te pones, nunca he estado yo en un desierto así tan grande como el desierto de Shur, qué sé yo, pero te pones en un lugar desierto y miras adelante, arena, a la derecha, arena, a la izquierda, arena. Yo recuerdo mucho cuando era viajero y los caminos, no quiero que nadie de acá de Trujillo se vaya a sentir mal con lo que voy a decir, pero los caminos, por ejemplo, de la Sierra Central y Selva Central son hermosos, preciosos, maravillosos. Lo único malo que son curvas y curvas, y subes y subes y subes. Pero es completamente animado, es completamente distraído. ¿Por qué? Porque cada kilómetro que avanzas hay una geografía diferente, hay paisajes distintos, y aún las quebradas, y que ves el río a un lado o abajo, y también es muy hermoso. Pero después de un tiempo la compañía me hizo el cambio para venir de viaje al norte chico. Y bueno, extendía esa zona hasta Guarmey. Y la parte más tediosa, más aburrida, más desesperante y más sofocante era cuando salía de Pativilca o Barranca para venirme hasta Guarmey. Porque veía una línea larga de la carretera, y a la derecha arena, a la izquierda arena y atrás arena. Seguía manejando, arena, más arena y más arena. Súper, archi, mega aburrido. Desesperantemente aburrido. Y en cambio en la sierra sí, mucha vegetación, en la selva es preciosa y maravillosa y todo ello, ¿no? Pero de todas maneras, volviendo a los desiertos, hay soledad.
soledad que te va a llevar al temor, a la inseguridad. Estaré bien, estaré en la misma ruta, estaré llegando al lugar. ¿Cuánto más me falta para llegar? Y nosotros, eso nos llena de inseguridad o de temor, porque siempre el ser humano tenemos la mala forma de pensar siempre lo malo. Y si pasa esto, y si pasa lo otro, y comenzamos a pensar las cosas mayores y peores que nos pueda dar. Luego también en los desiertos se necesita una dirección. Cuando nosotros estamos en un desierto por hacer un ejercicio mental, en el caso del pueblo de Israel, ellos no tenían una carretera, ellos no tenían Waze, ellos no tenían cómo guiarse. Lo único que tenían para guiarse, y su Waze, ¿qué cosa era? Era la columna de fuego o la nube que iba adelante de ellos. ¿De acuerdo? Pero también se pondrían ellos a pensar, ¿y si ese fuego se apaga? ¿Y si esa nube se va? ¿Qué sucederá de nosotros quedándonos en medio del desierto? ¿Hacia dónde vamos? La brújula no la tenemos porque no existe. El Waze menos. El mismo Moisés, ¿qué puede él enseñarnos? Si él tampoco no conoce hacia dónde es el camino. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces los desiertos también te dan la inseguridad y necesitas una dirección, necesitas alguien que te enseñe. Y los desiertos también te agotan. Uno que te deshidratan y otro también que te da cansancio. Nosotros podemos ver que los desiertos que nos van a asaltar o que nos estén asaltando en nuestra vida, el frío y el calor nos indica que necesitamos una cobertura, ser abrigados para las noches de frío y ser también coberturados para poder tener. Es como, por ejemplo, nosotros pusimos este toldo para evitarles a ustedes que sean sofocados por el calor, por el sol en los tiempos como ahora de verano. Y bueno, el año pasado el calor fue más intenso. Pero necesitamos una cobertura, algo que nos pueda dar un refresco en el frío y en el calor, sentirnos abrigados, sentirnos abrazados, ¿de acuerdo? Lo mismo esa sed, ese hambre, es que necesitamos nosotros tener la esperanza de que vamos a tener alimento, de que vamos a tener alimento para nosotros y para nuestra casa. La necesidad física va a ser suplida y poder nosotros saciar. El domingo pasado creo que fue que estaba compartiendo algo de mi sed. Y ahí a veces nosotros equivocamos la provisión. Porque yo recuerdo mucho, hace años, una hermana que está ausente ahora, está con su familia en Europa, Chelita, muchos la conocen la coherencia mental que tiene Chelita. Y estábamos una vez en un evento, ¿no?, de la iglesia de nosotros, y habíamos comprado gaseosas, Inca Kola, Coca-Cola, café también para el invitado, todas esas cosas. Estábamos en el ambiente de protocolo para servir. Y la hermana Chelita me dice: pastor, ¿qué desea tomar? Le digo: está haciendo calor. ¿Una Coca-Cola puede ser? Ya, una Coca-Cola. Y me sirve en el vaso, me trae, tome, está fresquecita. Y lo voy a tomar y era café, y encima café con azúcar y frío. ¿Por qué? Porque se confundió por el color, ¿de acuerdo? Y muchas veces el enemigo mimetiza el color del agua que tú vas a tomar. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, antes habían purgantes y a las abuelas les gustaba purgar a los nietos, no sé si para vengarse de que su hijo, su hija se había casado con la persona equivocada. Y recuerdo que mi abuela me dio un vaso para que tome de un purgante que creo que se llamaba citronal, ya no existe eso. Y yo lo voy a tomar pensando, me dijo: toma. Dije, bueno, seguramente le he echado ahí la cucharadita en el vaso de agua, lo voy a tomar, y era más amargo que el diablo. ¡Qué horrible! Entonces desde ahí aprendí desde pequeño a tener cuidado, que no todo lo que brilla es oro, que no todo es lo que aparenta, ¿de acuerdo? Y a poder tener cuidado también con lo que bebes. Y acá en la vida actual y en la vida espiritual, tener cuidado de los manantiales de los cuales puedes tomar. Hoy día veía en las noticias también que en Lima han detenido al hermano de un narcotraficante que se hizo muy conocido como Calígula. Y a ese Calígula
era de una familia bien, que vivía en Miraflores, de una familia acomodada. Y ese Calígula era un muchacho, menos de 30 años tenía. Yo lo llegué a conocer en mis viajes, en una ocasión, en mis viajes de Tingo María, Ucayá, Cuchiza, y lo conocí porque era su lugar de operaciones de él, del narcotráfico, ¿no? Y era un joven que tenía de todo, tenía las armas que quería, tenía los guardaespaldas que quería, tenía los carros del último modelo, tenía de todo, tenía mujeres en Brasil que iba y salía con sus vuelos que tenía privados, etcétera. Tenía mujeres en Colombia, en todos sitios. Pero, y muchos, quizás, él imitó a algunos grandes, seguramente, del narcotráfico, y algunos lo imitaron a él. ¿Y él cómo terminó? Muerto, avaliado. Y aún, el día de ayer la policía ha agarrado a su hermano, a un hermano que ya es un hombre mayor, ¿no? Pero también que se inició en el narcotráfico por seguir a su hermano. Entonces muchas veces nosotros podemos ver el brillo del agua y que con esa agua vamos a saciar nuestra sed de necesidades, nuestra sed de poder, nuestra sed de dinero, nuestra sed de fashion, qué sé yo, pero al final son manantiales de muerte. Bien, entonces nosotros encontramos que el ser humano siempre va a querer saciarse y es necesario para nuestra vida física, pero también nosotros debemos de tener cuidado de qué bebes tú. Nosotros encontramos que en esa caminar en el desierto, lo que se encuentra es soledad. Encuentras esa soledad en la cual no sientes que alguien te habla. Y esa soledad muchas veces el creyente, nosotros también la podemos encontrar. Y no es agradable. En los desiertos muchas veces vas a estar hablando, orando, clamando, llorando, ayunando y gritando a Dios, escúchame. Y lo único que sientes es silencio. El profeta Elías, cuando estuvo en depresión y quería morirse, el ángel del Señor se le presenta y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Tu lugar no es vivir escondido, tu lugar no es la cueva, sal. Y salió y dice que vio un fuego, vio un terremoto que partía los montes, vio un estruendo, pero él mismo dice, pero Dios no estaba ahí. Y sintió un silbo apacible y era la presencia del Señor. Nosotros como creyentes, como cristianos y como religiosos muchas veces queremos una manifestación visible, audible del Señor y que sea algo como un impacto que rompa peñas, que sea un fuego inmenso que se levante y calcine todo. Pero muchas veces el Señor se puede presentar así y lo ha hecho muchas veces, como se presentó delante de Moisés en una zarza que no se consumía. Pero muchas veces en el silencio del desierto, ahí Él habla. ¿Por qué? Porque en el silencio del desierto se da el midbar, la eremia, el lugar donde Dios habla, el lugar donde el Señor te va a dar fuerza, el lugar en el cual va a ser la palabra declarada de Dios a ti en el silencio. No es que te desesperes en Señor, háblame, Señor, contéstame y esperas que Dios te dé una respuesta. A veces te la puede dar, pero a veces solamente vas a escuchar silencio. Y ese silencio de los desiertos nos lleva generalmente a la desesperación, a renegar hasta del mismo Dios que le dices, pero yo te estoy clamando un día, un mes, un año y no me respondes. ¿Por qué a otro le respondes y a mí no? Y nos llega a desesperar. Pero es que estás de repente a medio desierto o a 3/4 del desierto. No sabes si el desierto se termina a la vuelta de la esquina, ya está para ti lista la tierra prometida. Pero tienes tú que aprender a escuchar en la soledad. Tienes tú que esperar el abrazo y la compañía en esa soledad de la mano amiga que quizás se va a extender de un hermano en Cristo, de un líder o de un pastor.
No es que los líderes o los pastores seamos que tenemos la palabra magistral y maravillosa y que te vamos a dar la receta galénica para que tú salgas del problema y del desierto y de la soledad y de la tristeza y de la desesperación. Pero con tan solo una palmada en el hombro, con tan solo un estrechamiento de la mano, de repente es suficiente. Por eso los que estamos en autoridad o los que somos creyentes, poder siempre tener la mano extendida para poder darle un estrechón de mano a alguien que tú no sabes si está pasando su desierto de soledad. Nosotros encontramos que en los desiertos, como mencionaba hace unos momentos, no sabes cuál es la dirección. No sabes por dónde vas a llegar, por dónde debes seguir, si a la derecha, a la izquierda, o te equivocaste, o estás dando vueltas en círculos. Pero tú necesitas una guía, y la mejor guía y la única guía para tu vida es esta, la palabra del Señor. Y el Señor es el que te va a guiar y el que te va a ayudar a cruzar el desierto. Nosotros también podemos encontrarnos en los desiertos cansancio. Cuando sientes que ya no te dan las fuerzas, cuando sientes que las fuerzas te abandonan para seguir caminando, para seguir andando, para seguir luchando, para seguir creyendo incluso. Y te viene el desaliento, te viene la falta de esa fuerza que tú tenías cuando empezaste. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros nos queremos comer el mundo y queremos nosotros patearle el hocico a Satanás. Y estamos con todo el calor, con todo el furor, pero en el camino, cuando tenemos que pasar el desierto de Shur, decíamos la semana pasada que significa muralla. Cuando tenemos que pasar el desierto de Shur, es cuando viene el desgaste, viene el cansancio, viene la deshidratación espiritual, que pierdes electrolitos espirituales y que te sientes que estás a punto de desfallecer y abandonarlo todo. Ya me cansé, ya no doy más, yo dejo todo esto. En nuestras vidas vamos a pasar desiertos. En nuestra vida vamos a pasar desiertos. Por eso este mensaje se llamaba el desierto y la cruz. Porque la cruz es la guianza que el Espíritu Santo permite para que nosotros podamos ver a través de la cruz, que más allá de la cruz, ¿qué cosa está? La tierra prometida, la tierra de la promesa. ¿Cuál es la tierra prometida? No es la tierra física, sino es el lugar en el cual el Señor te va a levantar. ¿Por qué? Porque es Cristo. Cristo el que va a ser tu guía. Cristo es el que va a ser tu amparo. Cristo es el que te va a dar la protección y el descanso. Porque todo eso Cristo lo levantó en su desierto y Él pudo hacerse sacrificio. Algo como que le estaba mencionando hace unos momentos. Antes de llevar un mensaje, ser nosotros el mensaje. Cristo no dio la solución magistral para que nosotros podamos ser salvos. Él mismo se hizo el mensaje. Él mismo se hizo el sacrificio. El Padre lo ofreció de sacrificio para que tú entendieras que no te estaba llevando a la salvación por una doctrina, por un estudio religioso o por un cúmulo de enseñanzas muy magistrales y muy homiléticas, sino que te está dando un mensaje de vida y de muerte. Muerte en la cruz, pero sacrificio y vida para nosotros y para Cristo resucitado. Cristo es la guía. ¿Por qué? Porque Él tuvo que encontrarse con su desierto en Getsemaní. Cuando le dice, se lleva de sus discípulos, escogió los más cercanos y les dice: quédense aquí ustedes y oren esta noche. Y Él se fue a buscar la presencia del Padre porque Él estaba en desánimo, estaba en decaimiento, estaba en temor, Jesús. Y Él mismo le decía al Padre: si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando Él regresaba a ver a sus discípulos, estaban durmiendo. Y se volvió a ir y luego regresó y nuevamente estaban dormidos. Y muchas veces eso hasta ahora se repite en la época actual. Que hay personas que les aburre un mensaje porque no fueron a una iglesia por el mensaje, sino fueron por un masaje. Fueron por una voz de esperanza que es bueno. Fueron por una voz en la cual les diga: todo lo que estás haciendo tú es bueno. Estoy emborrachándome los viernes y vengo el domingo acá a culto. Es muy bueno eso. Estoy sacándole la vuelta a mi mujer o a mi marido pero el domingo yo me arrepiento. Es muy bueno. Ese es el masaje que muchos esperan. Que le digan que todo está bien. Pero cuando el pastor, el predicador o el líder le dice: eso no está bien que hagas, cambio de canal.
No me gustó, no hay amor en esa célula, no hay amor en esa iglesia. ¿Por qué? Porque me está diciendo cosas como que yo estoy equivocado. Yo no estoy equivocado porque soy perfecto, perfecto y perfectísimo soy yo. Pero nosotros necesitamos el mensaje del Señor para poder entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Estos hombres, estos discípulos, los más cercanos a Jesús, pero también le fallaban. Y Jesús ahí conoció el desierto, que en ese momento Él estuvo solo frente al Padre. Él estuvo solo frente al Espíritu Santo, para clamar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le dé fortaleza en el desierto, el lugar donde Dios lo iba a fortalecer, donde el Padre tenía que fortalecerlo. Nosotros encontramos que el desierto de Jesús en el Calvario, cuando uno de sus discípulos de mucha confianza, porque era el que llevaba la bolsa económica de todo el grupo, Judas Iscariote, lo iba a traicionar. Y no solamente traicionar, sino a venderlo. Y él lo sabía, que estaba haciendo. En la última cena le dijo: uno de ustedes me va a traicionar esta noche. Y él cínicamente, Judas le dice: seré yo, maestro. Se lo dijo en privado, en voz baja. Jesús no lo humilló. Jesús le dijo: tú lo has dicho, lo que vas a hacer, ve y hazlo de una vez. Jesús se lo mostró. Que otro de sus discípulos, el más cercano, su seguridad, su guardaespaldas, su discípulo de confianza, Pedro, lo iba a negar 3 veces, no una vez, 3 veces, y lo iba a maldecir en esa negación. Jesús lo sabía y Jesús se lo dijo a Pedro: tú me negarás. No, jamás. Tú me vas a negar, no una, no 2, 3 veces vas a negar antes que el gallo cante. Y lo negó. Jesús sabía que ese desierto era encontrarse en la cruz, mirar hacia abajo y mirar solamente a las mujeres que lo acompañaron. María su madre, María Magdalena, y todos los machazos asustados, escondidos. Hasta nuestros días a veces los machos se esconden, ¿verdad? Jesús sabía, y Jesús tuvo que pasar ese desierto. Y tuvo que pasar ese desierto, ¿para qué? Para poder Él acompañarnos en nuestro desierto, en nuestra soledad, en nuestra tristeza y nuestra pena de nosotros mismos. Cuando decimos: es fácil predicar, es fácil lo que dice el pastor o el líder o la célula, porque no están pasando lo que yo estoy pasando. Es fácil lo que ellos hacen, porque no están viviendo lo que yo estoy viviendo. La necesidad, la desgracia, la muerte, la traición. Desde Jesús hasta nuestros días, los ministros también pasamos eso y más cosas. Y nosotros tenemos que ver que el desierto es un lugar en el cual va a estar la palabra declarada. Y en esa soledad y ese silencio, ese susurro del dolor, de la tristeza, ese silencio del Señor cuando no te habla, va a estar la respuesta de Dios para sostenerte, porque estás en el desierto, estás siendo enarenado, por decirlo así, estás siendo pulido, estás siendo despellejado del dolor, de la tristeza, para llevarte a un mejor lugar, para llevarte a las promesas del Señor. La sed, el hambre, la inseguridad, el temor, la soledad, la dirección, todo está siendo comprado por Dios, porque Él lo hizo para que nosotros podamos entender que en el desierto, por triste y lúgubre que lo veas, no estás solo. Él está contigo. Es difícil aceptarlo, es difícil pasarlo, sí. Te van a quemar los pies de estar caminando en el dolor, en la tristeza, en la defraudación, en el desánimo. Te van a arder los pies, las rodillas no te van a dar, las rodillas espirituales, para doblarlas y decirle: Señor, escúchame.
La voz se te va a atragantar porque ya no vas a tener fuerzas para gemir ni para gritar. Porque tu clamor se ahogó con el dolor que vives y con la inseguridad que estás tragando. Porque estás tragando arenas del desierto, dejaste de beber las aguas y tienes que volverte a las aguas de su palabra. Tienes que volverte a la carne de su palabra. Cuando el pueblo de Israel murmuraba y murmuraba por el pan y por la comida, y el Señor, ¿qué cosa le mandó? Le mandó, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es el significado de la palabra maná. Y ellos decían, ¿qué es esto? Maná, maná. Y el Señor les dio una dirección aún en la provisión. Y le dijo, cada día van a salir a recoger maná para el día. Cada día se van a alimentar para el día. El único día que van a levantar para 2 días va a ser el día previo al Shabbat, el día previo al descanso, al día del Señor. El día previo, ahí sí va a recoger el doble. Y algunos quizás recogían, ¿para qué voy a salir mañana? Mejor recojo ahora el doble, porque el Señor les proveyó y sobraba. Mejor hoy día recojo el doble y ya mañana no salgo. Y se les agusanaba lo que habían guardado para el día siguiente. Dios quiere que cada día tú busques el pan nuestro de cada día. Lo hemos repetido hasta la saciedad con esa oración aprendida, pero lo hemos practicado, el pan nuestro de cada día. Así como cada día nos bañamos, como cada día nos peinamos, como cada día tenemos que salir a trabajar, etcétera, cada día tenemos que darle gracias al Señor por las bendiciones y aún por los sufrimientos, aún por el desierto. Porque ese desierto que tú estás viviendo, o que vas a vivir, o que has vivido, te va a hacer fuerte, te va a hacer firme, te va a preparar para la batalla. Yo a veces veo con tristeza casos de pequeños que tienen que pasar por situaciones duras. Duras por la provisión económica de la casa, duras por la relación de los padres. Pero el Señor está preparando tempranamente esos cuerpos. Cuando mis padres estuvieron separados, que yo tenía 3 años cuando ellos se separaron, y crecí con un padre ausente, pero eso aún desde pequeño me hizo 2 cosas: madurar y valorar a la mujer, valorar a mi madre, para procurar no hacerle la vida desgraciada a mi madre más de la que hizo mi padre con ella. Y procuré protegerla y cuidarla y darle honra cada vez que podía. ¿Por qué? Porque el desierto que tuve que vivir desde los 3 hasta los 10 años cuando muere mi padre fue un desierto que estaba enarenando, estaba puliéndome, estaba limpiándome, estaba preparándome para ser un mejor joven, para ser un mejor hombre, y nunca llevarle un hijo fuera de un matrimonio a mi madre, y nunca llegar donde mi madre borracho o drogado. Tuve oportunidades, como he mencionado muchas veces, por la disponibilidad económica de un buen trabajo que tenía, y tuve oportunidades para perderme, pero yo dije que no. Me importaba 4 pepinos que mis amigos se burlaran o me criticaran, porque yo le decía, tú no me das de tragar a mí, así que a mí no importa lo que tú digas de mí. A mí me importa hacer feliz a esa mujer que tengo en casa, mi madre. Y Dios me bendijo teniendo más mujeres en el hogar.